Hola, ¿están viendo pantalla? No se ve, ¿no? ¿Se ve, doctor? ¿Se ve? Ah, qué bueno. Porque aquí no se me estaba viendo. Bien, seguimos avanzando. Esta vez vamos a referirnos al sistema tegumentario, que algunos autores llaman integumento. Concretamente se refiere al estudio de la piel y los componentes que se encuentran en ella, como son el pelo y las glándulas. ¿Sí? Entonces vamos a referirnos cómo está estructurada la piel y también los diferentes anexos, como se los llaman, al pelo y las glándulas, las funciones que cumplen estas. Tenemos entonces que el tegumento básicamente está conformada por la piel y sus anexos, que están en el espesor de ella, que son las glándulas sebáceas, muchas de ellas que están anexas a un pelo, más concretamente a su folículo piloso, y las glándulas sudoríparas, igualmente también, estas pueden estar anexas al pelo o desembocar libremente en la superficie de la piel. Y las uñas. Estas son entonces las estructuras que conforman el tegumento. La piel, que está en la superficie del cuerpo, reviste la totalidad del cuerpo. Y se continúan con las mucosas o con los orificios de mucosas, como son del sistema digestivo, a nivel de la boca, el aparato respiratorio, las fosas nasales, la región urogenital, la conjuntiva y los orificios del conducto auditivo externo. Estos son diversos orificios que se comunican o están en contacto con la piel. Indicamos que la piel es el órgano más grande que tenemos. Constituye el 16% del peso corporal total de una persona. Entre sus funciones podemos mencionar la protección o recubrimiento. Ya mencionamos que la primera parte que esta reviste la totalidad del cuerpo y además nos protege principalmente de algunas lesiones que podrían darse, ya sea con el roce o las abrasiones de la piel. Inclusive es el órgano que nos protege de los rayos solares. Regula la temperatura corporal. Esta lo hace principalmente por una tercera capa que se encuentra por debajo de la dermis, que se conoce con el nombre de la hipodermis, que es netamente tejido adiposo. La sensibilidad, porque recoge muchas sensaciones por terminaciones nerviosas que se encuentran en el espesor de la piel. Impermeabilidad. Las células tienen la característica de no dejar pasar principalmente líquidos a través de ella, como el agua, por ejemplo, de ahí que la piel es impermeable principalmente al agua. La excreción es la propiedad que tiene o la función que tiene la piel de eliminar ciertas sustancias, principalmente por la sudoración. Y la absorción referida principalmente a la absorción de los rayos ultravioleta que son necesarios para la producción de la vitamina D a nivel de nuestro cuerpo. Bien, esas son algunas de las funciones que cumplen la piel. Por tanto, la piel, que es el órgano más grande del cuerpo, está compuesta por dos capas. Esta es la epidermis, que es la capa superficial, y nada más que un epitelio, es el epitelio estratificado plano queratinizado, que tiene un origen ectodérmico. Y la segunda es la dermis, que está por debajo de ella, que está compuesta
por tejido conjuntivo denso que lo colagenoso de origen mesodérmico. ¿Qué son las crestas y papilas? Estas forman el interfaz entre la epidermis y la dermis. Es el sitio en que se interdigitan las crestas dérmicas o las papilas, que son las invaginaciones de estas en la dermis, y las crestas epidérmicas, que son las evaginaciones de la epidermis en la dermis, que en conjunto forman el aparato reticular. La hipodermis, que está conformada principalmente por tejido conjuntivo laxo y grasa, notable en las personas muy nutridas, porque tiene gran cantidad de grasa, se conoce con el nombre de panículo adiposo. No forma parte de la piel, pero es importante porque facilita el deslizamiento de la piel sobre ella. Además, da sustento a la piel. La piel es una textura de grosor diferente en ciertas regiones del cuerpo. Así, la piel a nivel de los párpados es fina y delgada, tiene pelos. La piel a nivel de las cejas es mucho más gruesa, también presenta pelos gruesos. La piel a nivel de la frente es gruesa y produce secreciones oleosas. La piel a nivel del mentón carece de secreciones oleosas, pero desarrolla mucho pelo a este nivel. La palma de las manos y la planta de los pies son gruesas, no tienen pelo, pero sí muchas glándulas sudoríparas. La superficie de los pulpejos de los dedos, de la mano y de los pies tienen crestas y surcos, alterando círculos, curvas, arcos o espirales, llamados dermatoglifos, que son propios de cada individuo y diferentes en cada dedo, que se utiliza con fines principalmente de identificación en la medicina forense e investigación criminal. Clasificación de la piel. Tomando en cuenta el espesor, principalmente de la epidermis, se clasifica en piel gruesa y piel delgada. La piel gruesa tiene aproximadamente unos 400 a 600 micrómetros de espesor. Esta piel, o la epidermis de esta piel, presenta las 5 capas que ya vamos a describir. Carece de folículos pilosos. Aquí estamos viendo. De músculo erector del pelo, glándulas sebáceas, pero sí posee glándulas sudoríparas. Se cubre las regiones del cuerpo que están sometidas a fricciones constantes, como es la palma de las manos y la planta de los pies. La piel fina tiene de 70 a 150 micrómetros de delgado. ¿Ya? La epidermis de la piel fina presenta un estrato córneo muy fino, carece de estrato lúcido y el estrato granuloso es bien definido. En el espesor de esta piel sí podemos encontrar folículos pilosos, músculo erector del pelo, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Esta piel reviste la mayor parte del cuerpo. Desde el punto de vista anatómico, la piel gruesa está en la región superior del dorso de la dermis. Acá tiene un gran espesor, dada en sus dos componentes, tanto dermis como epidermis. Y la piel fina está a nivel de los párpados. Aquí vemos entonces una comparación histológica. Fácilmente podemos ver esta piel fina, esta piel gruesa. La piel gruesa tiene la epidermis bastante gruesa, a expensas de la capa córnea, como se ve aquí. En cambio acá, la córnea es muy delgada.
Y también la dermis está bastante bien organizada en relación con la dermis de la piel fina, que es mucho más laxa. La epidermis. Es la capa superficial de la piel derivada del ectodermo. Tiene espesor que varía de 0.07 a 0.12 milímetros de grosor en la mayor parte del cuerpo, alcanzando hasta 0.8, 1.4 milímetros en la palma de las manos y la planta de los pies considerada como la piel gruesa. Es nada más que un epitelio escamoso estratificado queratinizado conformada por 4 poblaciones de células. Los queratinocitos son los más abundantes, se presentan casi el 90% de las células de la piel, las células de Langerhans, los melanocitos y las células de Merkel. Entonces, estas son las 4 células que conforman la epidermis de la piel. Los queratinocitos son las que forman la población más grande. Estas se disponen en 5 capas. Se presentan el 9% del total de las células de la epidermis. Estas células deben de renovarse de modo continuo, porque se van descamando en manera continua también en la superficie de la piel. Y esto se logra, esta renovación, por la mitosis de queratinocitos en las capas basales. Por diferenciación, estas células hacia la superficie van acumulando filamentos de queratina en su citoplasma, lo que hace que las células superficiales sean duras. La mitosis de las células basales se produce durante la noche. De ella migran hacia la superficie y mueren, proceso que dura aproximadamente entre 30 a 40 días. Perdón, 20 a 30 días. 20 a 30 días. La citomorfosis de los queratinocitos durante la migración de la capa basal a la periferia de la dermis nos permite identificar 5 zonas morfológicas diferentes. Estas son el estrato basal, conformada por las células que están descansando sobre la membrana basal. Aquí vemos de manera esquemática, y estas son las células basales que están sobre la membrana basal. Luego tenemos el estrato espinoso, que es el estrato más grueso. Vemos acá, por ejemplo, una figura mitótica. Es el estrato más grueso de la piel. Luego le sigue el estrato granuloso, característica por la presencia de gránulos en su citoplasma, es esta capa oscura. Luego tenemos el estrato lúcido, formada de 2 a 3 capas de células planas muy finas, brillantes. Vemos también acá en la piel, visible solamente en la piel gruesa. El estrato córneo, que es el estrato más grueso de la piel. Entonces, son las 5 capas: el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato lúcido y el estrato córneo. El estrato basal, en la capa más profunda, estas células se apoyan sobre la membrana basal, formada por células cuboideas o cilíndricas con baja actividad mitótica. Presentan desmosomas laterales y hemidesmosomas basales de uniones celulares. En el citoplasma se observan múltiples bandas y filamentos intermedios. Son los denominados tonofilamentos de 10 micrómetros de diámetro que corren de desmosoma a hemidesmosoma. La mitosis de las células a este nivel ocurre durante la noche. Las muestras histológicas generalmente se toman durante el día, razón por la que no vemos figuras mitóticas en cortes histológicos. En esta capa también encontramos las otras células, como los melanocitos, que vemos acá una, y la célula de Merkel.
que son células receptoras. El estrato espinoso es la más gruesa de la epidermis, compuesta por células poliédricas aplanadas, como células conocidas como células espinosas. Estas células son ricas en haces de filamentos intermedios, los tonofilamentos, que representan nada más que citoqueratina, que se agrupan en haces llamados tonofibrillas. Estas se interdigitan entre sí, formando puentes celulares. O sea, son espinas que sobresalen del citoplasma para interdigitarse, razón por la que se conocen con nombre de estrato espinoso. En su citoplasma contienen gránulos secretorios llamados gránulos de recubrimiento de la membrana, llamadas también cuerpos laminares de Otland. A este nivel también se ve actividad mitótica de los queratinocitos, como en el estrato basal, razón por la que los dos estratos juntos suelen denominarse como la capa de Malpighi, que tienen a su cargo principalmente el recambio de los queratinocitos. El estrato granuloso está conformada por 3 a 5 capas de queratinocitos planos, aún con núcleo. En su citoplasma incluyen gránulos de queratohialina que forman haces de filamentos de queratina. Contienen también gránulos de recubrimiento de membrana, cuyo contenido se libera por exocitosis al espacio extracelular, rica en lípidos que actúa como una barrera impermeable. El estrato lúcido está formada por capas de células delgadas, claras y homogéneas. Se encuentran solo en la piel gruesa, ya mencionamos eso, como en la palma de las manos y la planta de los pies. Estas células, muchas ya carecen de organelos y núcleo, y están llenos de un complejo de tonofilamentos de queratina incluidos en queratohialina, conocida como eleidina. Esta es la sustancia que hace que la superficie de este tipo de piel sea ligeramente lisa y brillante. Las membranas plasmáticas superficiales tienen un aspecto engrosado por depósito de queratina sin proteína, que es la involucrina, que refuerzan las membranas plasmáticas. Y finalmente tenemos el estrato córneo, es la más superficial de la piel. Está conformada por numerosas capas de células aplanadas, queratinizadas, con plasmalemas engrosadas y muertas. Estas células carecen de núcleo y organelos. Abundan en ella complejos de tonofibrillas y queratina incluida en queratohialina. Las células más alejadas de la superficie presentan desmosomas y uniones estrechas de forma poligonal, llamadas escamas o células córneas. ¿Qué es la cubierta celular cornificada? En la cara citoplasmática de la membrana plasmática de las células córneas está revestida por un material denso compuesto de 3 proteínas, que son la prolina, la involucrina y la loricrina. Y la superficie externa, las membranas plasmáticas también de estas células, está incluido en un material lipídico liberado por los gránulos de las células del estrato espinoso y granuloso. Esto vemos acá en esta imagen. Son estas estructuras amarillentas que están entre las células. La combinación entonces de esta cubierta lipídica y la cubierta celular cornificada de las células forman una barrera impermeable conocida como la cubierta celular compuesta cornificada. Las células más externas pierden contacto entre sí y se descaman. Entonces son estos componentes
los que van a darle la permeabilidad a la epidermis. Las otras células, las células de Langerhans, estas representan nada más que un 2 a 4% de la población de las células epidérmicas, llamadas también células dendríticas porque estas tienen múltiples prolongaciones citoplasmáticas. Es esta célula que estoy indicando con el cursor. Se localizan principalmente en el estrato espinoso, entre las células del estrato espinoso. Pueden también hallarse en la profundidad en la dermis. También este tipo de células encontramos en el epitelio estratificado de la boca, de la vagina y del esófago. En la epidermis, su cantidad en número es de aproximadamente de 800 por milímetro cuadrado de superficie. Tienen un núcleo muy denso, con prolongaciones largas y delgadas, su citoplasma, que está entre los queratinocitos. Tiene unos gránulos característicos vermiformes, llamados los gránulos de Birbeck, que se semejan mucho a unas paletas de ping-pong. Se ve acá esquematizada. Que es característica de las células, de estas células, y contienen una proteína que es la langerina, que ayuda a englobar los antígenos. Estas células se forman de células precursoras de la médula ósea, salen al torrente sanguíneo, ingresan a la epidermis y se diferencian entonces en células de Langerhans. Por tanto, estas células forman parte del sistema fagocítico mononuclear, porque es un fagocito. Actúa en las respuestas inmunitarias, presenta receptores de superficie celular. Su función es de fagocitar y procesar antígenos extraños. Pueden migrar también hacia los ganglios linfáticos, donde presentan epítopos de antígenos extraños a linfocitos T. Por tanto, también son consideradas células presentadoras de antígenos. Las células de Merkel son muy escasas, apenas 3% del total de las células. Estas células derivan de la cresta neural. Se encuentran como células aisladas en el estrato basal. En nuestro esquema son estas que están pintadas de azul. Abundan en el pulpejo de los dedos, en la mucosa oral, en la base de los folículos pilosos y se fijan a ella por desmosomas. Su núcleo presenta una profunda muesca, se refiere a esta depresión que tiene el núcleo. Hay filamentos de citoesqueleto formado por 3 tipos de citoqueratinas en su citoplasma. También presentan gránulos de centro denso, gránulos que están en la zona perinuclear y también a nivel de sus prolongaciones, que es una característica distintiva también de esta célula. Estas células pueden estar asociadas a nervios sensitivos mielínicos que se aproximan a ella y forman un complejo de célula Merkel-neurita o simplemente corpúsculo de Meissner, que funciona como un mecanorreceptor. También esta célula libera sustancias de tipo neuroendocrino. La célula de Langerhans, melanocitos, no la Langerhans, ya hablaba, los melanocitos. Los melanoblastos, que son las células precursores de los melanocitos, derivan de la cresta neural, migran hacia la piel y se diferencian en premelanocitos, y estos son inducidos a diferenciarse como melanocitos con prolongaciones dendríticas muy largas. Se contactan en el estrato espinoso con varios queratinocitos mediante sus prolongaciones, formando una unidad melánica epidérmica.
esta unidad melánica epidérmica está conformada entonces el melanocito y los queratinocitos que la rodean. Constituyen aproximadamente el 3% de la población celular epidérmica. En números, es aproximadamente de 800 a 2300 milímetros por milímetro cuadrado. Más o menos son similares a las células de Langerhans. Varía en las diferentes regiones de la piel. La tirosinasa, producida en el retículo endoplasmático de estas células, se empaqueta en gránulos ovalados en el aparato de Golgi, conocidas como melanosomas. Por tanto, entonces, el diferente grado de pigmentación depende de la melanina y no del número de melanocitos, puesto que esto es igual en todas las razas, tanto la raza blanca y la raza negra, por tanto, entonces tienen el mismo número de melanocitos. Lo que sí varía es la melanina. Por tanto, la pigmentación oscura va a depender de la actividad de la tirosinasa. Por influencia de la hormona estimulante de los melanocitos, expresan un factor de transcripción asociado a microoftalmia. Este factor estimula a la tirosinasa, que es sensible a la luz ultravioleta, que en los melanosomas convierte la tirosina en melanina. Los melanosomas así formados son fagocitados por los queratinocitos y se acumulan entre el núcleo y el plasmalema de las células apicales. Este pigmento de melanina es degradado por los lisosomas. La razón de que la pigmentación sea más oscura no es por el número de melanocitos, sino por el incremento de su actividad de tirosinasa. Entonces, los melanosomas se extienden por las prolongaciones y a este nivel los queratinocitos fagocitan estos melanosomas, las incluyen dentro de su citoplasma y de esa manera se van pigmentando. ¿Ya? Este tipo de pigmentación se conoce con nombre de parácrina, pero hay circunstancias en que la punta de estas prolongaciones son como inyectables, penetran en el citoplasma del queratinocito y lo vacía de esa manera los melanosomas, proceso que se conoce con nombre de la secreción citocrina. Bien, ahora hablemos del segundo componente, que es la dermis, llamada también coreo. Doctor, una pregunta. ¿Sí? Entonces, la epidermis, o sea, la célula que produce el pigmento en la epidermis, ¿sería un melanocito o un melanosoma? A ver. Los melanocitos, ¿ya?, por acción de la enzima tirosinasa, ¿ya?, hace que la tirosina que producen estas células se convierte en melanosoma, ¿sí? Los melanosomas. Estos melanosomas están en la superficie apical y también en las prolongaciones, como se ve aquí. Ahora, de estas prolongaciones, los queratinocitos fagocitan, o sea, captan estos melanosomas, introducen a su citoplasma y de esa manera se pigmentan con la tirosinasa, con la tirosina que está en los melanosomas, ¿sí? O ya les decía que el melanocito la inyecta mediante sus prolongaciones los melanosomas al interior
del citoplasma de los queratinocitos, proceso que hemos llamado que es la secreción citocrina, ¿sí? Entonces, no es el melanocito, sino su secreción, que se llaman melanosomas, que contienen tirosina, ¿ya? Que por la acción de la tirosinasa se convierte en melanina. Ese es el pigmento. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí. Bueno, ese es el proceso, ¿sí? Entonces no es el melanocito que da color, sino la producción del pigmento de esta. La dermis, llamada también coreo. Este está por debajo de la epidermis. Deriva del mesodermo. Tiene dos capas. La llamada capa capilar es muy delgada y es superficial y el tejido conjuntivo laxo está entre estas invaginaciones de la epidermis que se conocen con nombre de las crestas epidérmicas. Aquí está en la parte superficial. Y la que está más profunda en la capa reticular es mucho más densa. Por tanto, entonces, la dermis está conformada por tejido conjuntivo denso y regular colagenoso, que tiene principalmente fibras colágenas de tipo 1 y algunas fibras de tipo 3, o sea, fibras reticulares. Estas fibras se van disponiendo en bandas anchas, juntamente con las fibras elásticas, que van a sostener a la epidermis y en profundidad se une a la hipodermis. Su grosor varía desde 0.6 milímetros en los párpados hasta 3 milímetros en la palma de las manos y la planta de los pies. Es más gruesa, dice, en los varones en la superficie posterior, o sea, en la espalda. La capa papilar de la dermis. Estas se interdigitan con la epidermis formando estas evaginaciones, esta, que se conocen con nombre de papilas dérmicas. Formada por tejido conjuntivo laxo de fibras colágenas tipo 3, fibras elásticas en redes laxas. Hay la llamada fibrida de anclaje de tipo 7 que fijan a la membrana basal del epitelio. Además, a este nivel podemos encontrar fibroblastos, macrófagos, células plasmáticas, células cebadas y otras células. Posee también abundante asas capilares que se extienden a la interfaz epidermis-dermis. ¿Ya? Esta red capilar es muy importante, puesto que de ella depende la regulación de la temperatura corporal y también son las que van a nutrir a las células de la epidermis. Podemos ver también a este nivel los corpúsculos de Meissner, que son mecanorreceptores que responden a las deformaciones de la epidermis, principalmente a la presión. También hay los bulbos terminales de Krauss, de función desconocida, pero le atribuyen muchos que son los receptores del frío. En cambio, la capa reticular de la dermis, la capa profunda, está conformada por tejido conjuntivo denso y regular, conformada por gruesas capas de fibra colágena tipo 1 que están paralelas a la superficie de la piel. ¿Ya? Esta disposición paralela forma lo que se conoce con el nombre, se conoce lo que se conoce con el nombre de las líneas de tensión de la piel, o llamadas las líneas de Langer, entremezcladas con fibras elásticas gruesas cerca de las glándulas. En el intersticio, o sea, en el espacio entre las fibras, está llena de proteoglucanos, principalmente el dermatansulfato. Hay también células, pero en escasa cantidad, como fibroblastos, células cebadas, macrófagos, linfocitos, adipocitos y otras células. Es en esta capa también donde se observan las glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas y los folículos pilosos. Hay también músculo liso, muy
visible, por ejemplo, en la piel del escroto, en el pene y en la rueda del pezón, que cuando se contraen arrugan la piel de estas regiones. El músculo erector del pelo es otro tipo de músculo que está fijada al folículo piloso. Cuando se contrae, esta produce ese aspecto conocido como piel de gallina. Ya más en la profundidad encontramos otros mecanos receptores encapsulados, como los corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Ruffini y los bulbos terminales de Krauss. Y así vemos entonces que ya hablamos, por ejemplo, hay las terminaciones libres, que son las que van a recibir la sensación del dolor, los discos de Merkel, que están casi por debajo de la epidermis, son especializadas en el tacto discriminativo, o sea, el tacto fino. Los corpúsculos de Krauss, en el espesor mismo de la epidermis, son las que van a recepcionar las sensaciones de frío. Tenemos los plexos perifoliculares, que están alrededor del folículo, que nos hacen sentir que cuando tocamos el pelo, sentimos la presencia de estas estructuras. Los corpúsculos de Meissner, también, al igual que los discos de Merkel, recepcionan o perciben el tacto discriminativo. Los corpúsculos de Pacini perciben la vibración y la presión del tacto. Los corpúsculos de Ruffini son mecanos receptores que perciben la presión sobre la piel y también el estiramiento de esta. Interfaz de la epidermis y dermis. Es nada más que las interdigitaciones de las crestas epidérmicas que se introducen en la dermis y juntamente con las crestas dérmicas forman el aparato reticular. Esta estructura es muy evidente en la superficie de la piel y en especial en la palma y la planta de los pies. Entonces se presentan, ya hablamos anteriormente, unas espirales, arcos, que son los dermatoglifos o las huellas dactilares. La capa papilar presenta en su superficie las crestas térmicas, estas, que son paralelos, ¿no?, con las crestas epidérmicas. La prolongación de una cresta epidérmica en profundidad o hacia abajo se denomina las espigas interpapilares. A lo largo de las crestas adyacentes existen entonces filas de papilas dérmicas con la parte superior redondeada, como se ve aquí, que engranan con estas la epidermis con la dermis, ya la conocida con nombre de interfaz de la piel delgada y que es muy delgada en la piel fina. Las líneas de Langer, que hemos dicho que nada más dada por la disposición de las fibras colágenas en las diferentes regiones de la piel, son muy conocidas y empleadas en la actualidad. Entonces se basan en el seguimiento de las líneas de menor tensión en la piel, principalmente para realizar las incisiones cutáneas. Están viendo acá en esta imagen las diferentes líneas, que cuando se hacen las incisiones siguiendo estas líneas, entonces el tejido de cicatrización es menor que cuando se corta en sentido perpendicular estas fibras, y que la cicatrización es más exuberante, muchas veces formando excesos en la cicatrización conocidas como queloide. Entonces, así como están viendo en la parte anterior del cuerpo, en la parte posterior y también a nivel de las facies tienen estas diferentes líneas. Entonces, estas son las que siguen, principalmente las que practican la cirugía plástica para no
entonces tener esas cicatrices muy exuberantes. ¿Cuál es la función de la piel? La queratina, la involucrina y los gránulos de recubrimiento localizadas en la cara citoplasmática, de las membranas, formada por los queratinocitos, forman una barrera impermeable principalmente al agua. La filagrina, que es una proteína que se produce en el sustrato granuloso, ayuda a ensamblar los filamentos de queratina en haces gruesos para formar una capa resistente bajo el plasmalema. Esto ayuda también a la impermeabilidad. En el estrato lúcido se produce una enzima llamada la llamada lisosima, que digiere organelos y núcleos de queratinocitos que están siendo expulsados, llegando al estrato córneo como cáscara sin vida. El factor de crecimiento epidérmico, la interleucina 1 alfa, influyen en el crecimiento y desarrollo de los queratinocitos. Por otro lado, el factor de transformación de crecimiento suprime la proliferación y diferenciación de los queratinocitos. Veamos algunas alteraciones que se dan a nivel de la piel, y las más frecuentes son la psoriasis y las verrugas. La psoriasis es una enfermedad caracterizada por presentar lesiones parcheadas o placas eritematosas cubiertas por escamas en la superficie de la piel. Este se da por una mayor proliferación de queratinocitos tanto en el estrato basal como en el espinoso. Son lesiones frecuentes que se observan en el cuero cabelludo, en el codo, las rodillas o en cualquier zona del cuerpo. Es de predisposición genética, no es contagiosa. En algunos casos pueden también afectar las uñas. Las uñas se hacen o se desprenden como escamas. Es una enfermedad crónica incurable. Sus síntomas aumentan y disminuyen periódicamente sin una causa evidente, pero se ha visto que procesos de depresión son las que hacen que esta sea más exuberante. Las verrugas son crecimientos epidérmicos benignos causados por infección de los queratinocitos por el virus del papiloma. Esta entonces produce una hiperplasia de las células epidérmicas. Como resultante se engruesa la epidermis y se descama. El crecimiento en profundidad de la epidermis se acerca a los capilares hacia la superficie. Las verrugas son muy frecuentes en los niños, en los adultos jóvenes y también en pacientes inmunodeprimidos. Las glándulas. Existen o están las glándulas sudoríparas, que son de dos tipos. Las glándulas sudoríparas ecrinas son aquellas glándulas que liberan su producto directamente a la superficie de la piel. Las glándulas sudoríparas apócrinas son aquellas que liberan su producto mediante el conducto del folículo piloso. Y están también las glándulas sebáceas. Estas también pueden liberar libremente a la superficie de la piel o mediante el conducto del pelo, del folículo piloso. Las glándulas sudoríparas ecrinas son glándulas tubulares o contorneadas simples. La porción contorneada generalmente es la parte secretora. Se hallan en la dermis profunda o muchos están más profundamente en la hipodermis. Estos conductos tienen un diámetro de aproximadamente 0.4 milímetros. Están localizadas en la mayor parte del cuerpo. Son las que van a participar en la termorregulación.
En números son más o menos entre 3 a 4 millones. Comienzan a funcionar después del nacimiento y pueden producir sudor y excretar en término medio 1 litro por día. En situaciones extremos pueden producir hasta 10 litros día. Está compuesta por una porción secretora y se continúa con un conducto delgado que puede ser enrollado y se abre en la superficie en un orificio denominado el poro sudoríparo. Las glándulas sudoríparas, por su tipo de secreción, son merocrinas, por la forma de liberar su producto. Las unidades secretoras de estas glándulas está conformada por un epitelio cúbico acilíndrico simple bajo, conformada por dos tipos de células, las células claras y las células oscuras. Las células oscuras tienen una forma característica de presentar sus células en forma de cono con su extremo ancho luminal, o sea, hacia la luz, la base es ancha y hacia la base termina en punta como una pirámide invertida. En su citoplasma tienen pocos retículos no plasmáticos rugoso y el complejo de Golgi es muy desarrollado. Tienen gránulos apicales, son muy densos, contienen glicoproteína. Liberada, da una secreción de tipo mucoso. En cambio, las células claras, el otro tipo de célula, tienen la zona apical estrecha y una base más ancha. O sea, son unas células piramidales. Estas no contienen gránulos en su citoplasma, pero pueden acumular gránulos de glucógeno. Las bases celulares tienen pliegues tortuosos para el transporte transepitelial. Su secreción acuosa rígida en electrolitos son eliminadas por canalículos intercelulares. Las células mioepiteliales, ya las conocemos, estas son las que rodean estas porciones secretoras de las glándulas écrinas principalmente. En su citoplasma, estas células tienen filamentos de miosina y actina que son contráctiles. Por tanto, la contracción de la célula contribuye en la eliminación de la secreción de la glándula. El conducto excretor. Esta se continúa con la unidad secretora en dirección hacia la superficie. Es reconocible porque está revestida por un epitelio cúbico estratificado conformado por dos capas. Las células de la capa basal tienen núcleos heterocromáticos grandes con abundantes mitocondrias. En cambio, las células de la capa luminal poseen un núcleo de forma irregular, su citoplasma es escaso y unas cuantas organelas. El conducto en la epidermis o en la región de la epidermis se rodea por queratinocitos en su trayecto hacia el poro sudoríparo. O sea, es el epitelio que le hace conducto. El líquido eliminado, o el sudor, es similar al plasma. De esta secreción se reabsorbe la mayor parte de los iones potasio, sodio y cloro, pero se eliminan a través de esta secreción iones de urea, ácido láctico y algunos fármacos. En esta imagen entonces podemos apreciar acá la presencia de grupos de glándulas sudoríparas, tanto en sus cortes transversales, tanto de sus porciones secretoras como porciones de conducto. En este esquema son estas que están eliminando libremente acá en la superficie de la piel. Esa es la misma. Y a mayor aumento podemos diferenciar claramente acá las porciones secretoras que tienen epitelio cúbico simple. En cambio, el conducto, como está en corte transversal o está en corte longitudinal, presentan epitelio estratificado.
rodeado por el tejido conjuntivo de la dermis. Glándulas sudoríparas apócrinas. Son glándulas que se localizan en las axilas, la areola del pezón y la región anal. Son mucho más grandes que las glándulas écrinas y pueden alcanzar hasta unos 3 milímetros de diámetro. A diferencia del conducto de las glándulas écrinas que se abren libremente en la superficie, estas lo hacen a través de un conducto de un folículo piloso. Sus células de la parte secretora son cúbicas o cilíndrica bajas, de lumen mucho más grande que las écrinas. Pueden presentar gránulos aislados en su citoplasma, principalmente hacia la porción apical, en la Z-terminal. El producto secretado por estas glándulas es viscoso e inodoro, pero al ser metabolizado por las bacterias, principalmente las bacterias apófitas que están localizadas, adquieren un olor característico, muchas veces conocido con el nombre de el olor a sobaco, ¿no? Principalmente la secreción de las axilas. También están rodeadas por células mioepiteliales que ayudan a eliminar su producto. Son apócrinas. Esto quiere decir que su secreción contiene parte del citoplasma de las células que las secretaron. Las glándulas ceruminosas del conducto auditivo externo y las glándulas de Moll que se encuentran en el borde de los párpados son estas glándulas modificadas. Las glándulas sebáceas. Estas se encuentran en la totalidad del cuerpo, excepto en la palma de las manos y la planta de los pies. Son más abundantes en la cara, la frente y el cuero cabelludo. Cuando están juntamente con los pelos, estas glándulas se localizan en un triángulo conformado, como se ve acá en esta imagen, por el folículo piloso, la superficie libre de la epidermis y el músculo erector del pelo. Entre estas tres estructuras forman este triángulo y ese triángulo es ocupado por una glándula sebácea, como se ve en este dibujo. El sebo, que es el producto secretado, es una mezcla oleosa de colesterol, triglicéridos y desechos celulares, o sea, de las células que han muerto, que se integran a esta secreción. La eliminación de esta secreción facilita la conservación de la textura adecuada de la piel, la flexibilidad del pelo, y es una sustancia antimicrobiana. Por tanto, podemos considerar que es una pomada natural que tenemos, entonces que nos protege o lubrica la superficie externa de la piel. Las glándulas sebáceas son lobulares, como se ve acá en esta imagen microscópica, con grupos de acinos que se abren en conductos cortos, y estas se abren en el conducto de un folículo piloso. Por tanto, entonces, cada acino se compone de células pequeñas basales que rodean a otras grandes que forman el resto de las células del acino. Su citoplasma son grandes y están llenas de gotitas de lípido. La región central del acino está llena de células en diferentes etapas de degeneración. El conducto está recubierto por un epitelio estratificado, se abre, entonces, en la parte superior del conducto folicular, del folículo piloso. Los conductos de las glándulas sebáceas, de los labios, del glande del pene, de la areola del pezón
y los labios menores de la vulva se abren directamente en la superficie de la piel. En esta vemos acá entonces una imagen de una glándula sebácea. Vemos claramente acá su conducto que se va a abrir en la superficie de la piel. Es un corte de la parte secretora de la glándula y vemos también acá en profundidad cortes transversales de glándulas sudoríparas, tanto porción secretora como porción excretora. Y fibras gruesas de la dermis de la piel. Pelo. Los pelos son estructuras filamentosas queratinizadas que se proyectan de la superficie epidérmica de la piel. El pelo crece en la mayor parte del pelo, excepto en el bermellón de los labios, la palma de las manos, planta de los pies, glande del pene, clítoris, labios menores y la superficie vestibular de los labios mayores de la vulva. Existen diferentes tipos de pelo. El pelo velloso son pelos blandos, finos, cortos y pálidos. Los pelos terminales son pelos duros, grandes, gruesos, largos, oscuros, como el pelo del cuero cabelludo. El lánugo es un pelo fino que se encuentra en el feto, que es reemplazado por un pelo terminal antes del nacimiento. El pelo en los pelos se denomina pelamo, que les da un... En cambio, tiene una sensación que vimos en una imagen anterior. El pelo tiene un movimiento óptimo a la edad de 16 a 46 años. Después de 50 años comienza a disminuir. Los órganos ahí se desarrollan los pelos. Son nada más que invaginaciones de la epidermis que invaden la dermis y la hipodermis. Esta invaginación se rodea de tejido conjuntivo, se conoce con el nombre de la vaina radicular dérmica, es esta más externa. Acá en el corte es la membrana basal engrosada de este que separa al folículo de la dermis. En este corte transversal es la membrana clara. Esa es la membrana vítrea. Y aquí está aquí, también un color claro. Pero es esta expandida del folículo piloso. La papila dérmica es esta concavidad de la raíz con abundantes redes capilares. El bulbo piloso se la conoce a la raíz del pelo que incorpora a la papila. Y la matriz son las células que conforman la raíz del pelo que se encarga de su crecimiento. ¿Qué es la vaina radicular o la vaina externa de la raíz? Es la capa del epitelio folicular que se ha invaginado. En este corte transversal es esta capa que a medida que va descendiendo se va haciendo mucho más delgada, o sea, es la invaginación de la piel con sus diferentes capas y a medida que va profundizándose, llegando a la raíz, se incorpora solamente con el extracto basal que está conformada por células germinales. El corte transversal es esta capa gruesa celular. La vaina interna de la raíz es la capa interna del folículo piloso que está conformada por 3 capas. La vaina de Henle, vista así como una línea roja, acá es esta capa dispuesta de azul. La capa de Jusley, la más interna, es esta capita gruesa aquí en corte transversal,
En cambio, acá en este corte es esta que está pintada de rojo. Y la capa cutícula está conformada por una sola capa de células escamosas con el extremo libre proyectado hacia abajo, o sea, hacia el folículo piloso. Forman dos capas juntamente con la cutícula del pelo. Aquí en la imagen corte transversal es esta capita formada por dos capas de células. El tallo del pelo. Es un filamento delgado, largo, que se extiende de la superficie de la piel de la epidermis. Se desarrolla a partir de la matriz. Está formada por tres regiones. La médula, que está en la parte central, es el centro del tallo, formado por células vaculadas, solo se encuentra en el pelo grueso. En esta imagen, en este corte transversal, no se observa la médula. La corteza está en la capa intermedia de la periferia, hacia el centro. Sus células son las que secretan filamentos de queratina y gránulos de tricohialina que al romperse forman una sustancia amorfa, es el que va a dar color al pelo. El corte transversal es esta, la corteza. Y la cutícula es una sola capa de células periféricas con el borde proyectado hacia superficie, hacia arriba. El corte transversal es esta, que está conformando dos capas con la cutícula del folículo piloso. Dispersa entre las células de la matriz y cerca de la papila encontramos melanocitos grandes con prolongaciones dendríticas que son los que van a transferir los melanosomas y van a dar el color al pelo proporcional a la cantidad de melanina que produce. De eso entonces va a depender el color del pelo. Existen, por su morfología, tres tipos de pelos. El pelo lacio es aquel pelo largo, sin ondas, como se ve en esta de pelo negro, o esta de acá, en este pelo rubio. El pelo ondulado, como vemos acá en esta imagen, son pelos ondulados. Y el pelo rizado, que es este de aquí, con ondas muy finitas, propio de la raza negra, ¿no? El pelo, tanto el pelo lacio y el pelo rizado, también el ondulado, presentan médula. En cambio, este pelo, que es rubio, rubio de normal, no tiene médula. En cambio, el rubio pintado sí tiene médula porque son pelos de otro color, ¿no? Al corte transversal, vista al microscopio, también podemos diferenciar. Así, cuando vemos un corte de un pelo lacio, se va a ver redondo como este círculo o como estos círculos. ¿Sí? El pelo ondulado al corte transversal se ve ovalado, como esta mancha. En cambio, al corte transversal, el pelo rizado se ve de forma de un riñón, es reniforme. Entonces se parece mucho a un corte transversal de riñón. Las uñas, estas, como ven acá en esta imagen, o podemos verlos claramente en nuestros dedos, están ubicadas en las falanges distales de los dedos de las manos y los pies. Son placas de células epiteliales queratinizadas, duras, llamadas placa ungueal. ¿A qué llamamos lecho ungueal? Está situada por debajo de la placa ungueal, es nada más que la epidermis distal, ¿no?, sobre la cual descansa la placa. La matriz ungueal, situada hacia la raíz, aquí, ungueal, está abajo del pie ungueal próximo, desde donde proliferan y se queratiniza la placa. El eponiquio, llamada también cutícula, asciende
del extremo proximal, aquí, hacia los lados, de unos 0,5 a 1 milímetro de grosor para formar los pliegues unguiales laterales y crear los surcos unguiales laterales. La lúnula es esta semiluna blanca en el extremo proximal de la uña, en la parte germinal, o el estrato germinal de la uña, desde donde está creciendo la uña. Y el hiponiquio es la acumulación del estrato córneo en el extremo distal, acá en la punta del dedo por debajo, en la unión de la piel con la placa ungueal. Las uñas crecen de manera continua a un ritmo de aproximadamente 0,5 milímetros por semana. La transparencia de la uña refleja el estado de salud. Así, por ejemplo, vista así un color rosado, significa un aporte de sangre bien oxigenada. Y también cuando hay un llenado rápido. Pero cuando es ligeramente pálido y el llenado es tardío, pues significa de que hay poca cantidad y por tanto también hay poca oxigenación. Bien. Y con esto entonces terminamos este capítulo que corresponde a piel. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, pues no habiendo, nos despedimos hasta más tarde y nos veremos ya luego